Vamos a que aparezca. Ok, ya apareció la pantalla. Vale, bueno, pues estamos en la recta final ya de pues, lo que es el curso como tal. De hecho, a lo que hemos llegado ya a obtener el MNA de cualquier circuito, pues ya es un avance muy significativo y viendo pues el resultado de sus calificaciones en el departamental, bueno, pues también vamos bien, ¿no? Bueno, aunque el departamental solamente eran las primeras dos unidades, no se utilizaba mucho lo que es el MNA, ni siquiera formar un tablero completo, pero ya lo hemos estado haciendo, ya lo han estado revisando y bueno, espero que este método, esta nueva metodología que vimos acá, pues les sea útil para que la puedan aplicar posteriormente con sus demás circuitos. Recuerden que hay un método tradicional que es un poco diferente y bueno, que es más práctico, ¿no? Ok, ¿qué más podemos ver nosotros? Hay otra unidad que se llama redes de dos puertos, pero esa la vamos a dejar todavía, porque vamos a checar algunas cuestiones con análisis de dispositivos que se llaman amplificadores operacionales. De hecho, ya lo habíamos visto un poquito previamente. Ya hemos revisado algunas topologías y hemos obtenido pues algunos resultados. Que de hecho pues vamos a partir de eso, de ellos también. Ok, ¿qué es un amplificador operacional? Denominado OPAMP. OPAMP. Amplificador operacional. Muchas veces se pone como AMP también, Operational Amplifier. Y bueno, ¿qué es lo que tiene este dispositivo? Básicamente, si nosotros vemos la estructura interna, vamos a ver que son dos pines que tenemos acá, independientes, uno denominado V más, otro denominado V menos, y es una fuente de voltaje controlada por voltaje. Entonces acá ya tenemos un voltaje que va a ser más o menos el voltaje de entrada, ¿okay? Y acá tendremos pues una fuente que va a ser una ganancia A por el voltaje de entrada, o sea que es una fuente de voltaje controlada por un voltaje. Ahí, otro color. Y la salida va a estar dada acá. Generalmente está referenciado en esa región. ¿Okay? Y bueno, acá tendremos nuestra salida en modo voltaje, voltaje de salida. Entonces, a grosso modo lo vemos nosotros como una fuente de voltaje controlada por un voltaje. Y además, bueno, pues generalmente siempre viene con ese simbolito, que es un triangulito. Vamos a salir el triangulito. Por esta línea. Vamos a hacer un poquito más por acá. Y esta vamos a poner por acá. ¿Okay? Entonces, ese es el símbolo de este elemento, un amplificador operacional. Y este elemento tiene unas características muy interesantes y que se utilizan mucho en circuitos y en diseño de circuitos. Sobre todo en los cursos que van a ver posteriormente, va a ser de gran utilidad, los cursos de control, inclusive ya lo han visto, ¿no? Creo que los que están acá tomaron curso de metrología conmigo, ¿no? Y ahí vimos, me parece que habíamos visto una práctica con este amplificador operacional. Entonces, este amplificador operacional, ¿por qué es tan importante o interesante? Se utiliza, lo van a utilizar a lo largo de su carrera. Bueno, como su nombre lo indica, pues va a realizar operaciones matemáticas. ¿Qué operaciones matemáticas? Bueno, pues puedo hacer multiplicaciones. Puedo hacer multiplicaciones, divisiones son básicamente lo mismo. Porque si yo multiplico por 0.5, bueno, estoy haciendo una división, ¿no? Entre 2. Podríamos ponerlo. Va a hacer suma, resta también. ¿Qué más puede hacer? Puede hacer integrales, integral, derivadas.
etcétera. Tenemos muchísimas cuestiones que puede hacer. Multiplicación, bueno, de hecho no es multiplicación, sería amplificación y atenuación. Sí, ¿por qué no podemos multiplicar dos señales con este dispositivo? ¿Qué hice? Entonces no es multiplicación, división es amplificación y atenuación. Que viene siendo pues algo de amplificación. O sí puede ser multiplicación y división de una señal solamente, no de dos, como tal. Ok. Bueno, pues este dispositivo, para su análisis se consideran diferentes condiciones. Una condición de tipo ideal y una condición de tipo, pues, real, ¿no? Lo que debe ser. Todos los dispositivos hemos visto que son modelados y el modelado que a nosotros nos interesa, pues, es un de tipo lineal. ¿Por qué? Bueno, porque se hacen muy sencillas las operaciones. Tenemos términos lineales elevados al orden 1 y pues no requerimos de más. Pero sabemos que todo lo que tenemos en la naturaleza es de sentido no ideal. Entonces, este dispositivo tiene no idealidades, que si se toman en cuenta en el modelado, nos van a incluir pues bastantes términos que va a ser pues más engorroso. Y generalmente el análisis que hacemos con este dispositivo, pues lo hacemos a partir de condiciones de tipo ideal. Sabemos nosotros que este es un puerto de entrada que tenemos acá y por lo tanto tiene una resistencia intrínseca. Y también lo que es la parte de salida también va a tener una resistencia pues intrínseca. Todos los dispositivos tienen esas características. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo vemos de forma no ideal, pues acá podemos ver que va a tener una resistencia, ¿sí? Y acá la salida pues también va a tener una resistencia. Y esa resistencia, dependiendo del valor, pues nos va a afectar bastante. Además, otra condición interesante es la ganancia que tiene. Esta ganancia en voltaje, pues generalmente no podemos tener una ganancia infinita en este dispositivo. Idealmente podemos nosotros trabajar con una ganancia muy grande y con eso hacemos los cálculos pues más sencillos. Nos vamos a poner un poquito de características, aunque no recuerdo. A ver, vamos a checar rápidamente. ¿Dónde lo puedo ver? A ver si me aparece acá las características ideales. Características reales. Características reales del UPAM. A ver. Rápidamente estoy acá googleando porque no recuerdo correctamente. Pues los valores tengo una idea en tanto. Ok, ya encontré unas acá en una tablita que justamente me sirven y acá hay otras más también. Por la comparativa. Ok. Características. Vamos a tomar características, vamos a poner reales e ideales. ¿Qué características? ¿Sigo o no sigo? Me está conectando. ¿Sí me escuchan todavía? Ya no. Estoy reconectando. Sí se escucha, profe. ¿Sí me escuchan? Ah, ok. ¿Y sí se ve la pantalla? No, profe, solo se escucha su voz.
Ok, es que me botó acá. Bueno, se apagó la lab y me botó. A ver si me deja compartir de nuevo. Y me parece que me estoy reconectando. Entonces, por eso preguntaba. Ok, ya se ve la pantalla, ¿verdad? Ya, profe. Ok, vale. Una disculpa, se me anda apagando la lab de repente. Ya me ha pasado anteriormente, ¿verdad? Ok, características reales e ideales. ¿Qué características vamos a considerar? La resistencia de entrada, resistencia de salida. Entonces vamos a ponerle resistencia de entrada, resistencia, vamos a poner otro color. ¿Por qué me sale eso? Vamos a acabarle acá. Resistencia de entrada, resistencia de salida, la ganancia, voltaje, otra cosa, el ancho de banda, bandwidth. Ok, esas, pues con esas podemos checar. Ok, de forma real yo les comentaba que pues tenemos una impedancia. En este caso, este dispositivo, pues necesitaríamos, al principio yo lo dibujé solamente con esos dos puertos y estaba en circuito abierto acá, entonces pues en teoría debería tener una resistencia pues muy grande. En la parte real, encontré que son 10 teras, a ver, déjame ver el otro. Ok, impedancia de entrada. En la parte real me dice que está entre 2 megas, 2 mega ohms a 1 giga ohm. ¿Okay? En la parte ideal nosotros consideramos que es un circuito abierto, por lo tanto, pues la resistencia en esa parte de entrada, pues la consideramos infinita. ¿Okay? Un circuito abierto. La resistencia de salida, para que yo pueda proveer todo el voltaje que tengo de esta fuente a este punto, bueno, si ustedes recuerdan, si yo conecto acá una carga, esto funcionaría como un divisor de voltaje. Y entonces mencionábamos que si esta resistencia la hacíamos muy pequeño, bueno, lo podemos ver como un cortocircuito y entonces el voltaje de este lado se plasmaría directamente acá. Entonces en la parte pues ideal nosotros consideramos una resistencia de salida cero, lo que sería equivalente pues a un cortocircuito. En la parte real, pues nos dice que está entre unos 50 ohms a 1 kilo ohm. ¿Okay? Entre más pequeña, pues es mejor. ¿Qué otra cuestión? La parte de la ganancia. En parte de ganancia, si nosotros hacemos pues un análisis de este elemento, considerando una ganancia muy grande, bueno, ese sería pues la parte ideal, una ganancia muy muy grande. Entonces la parte ideal me dice que pues tendría una ganancia casi infinita, para considerarlo de esa forma ideal. En la realidad, bueno, pues vamos a ver que va a tener una ganancia no tan grande, pero sí va a estar en el orden de ¿cuántos ceros tenemos acá? De 1000 a 100,000. Entonces va a tener una ganancia de 1000 a, si son 100, 3, 6, sí, a 100,000. Y en el otro documento menciona que es de 100,000. Ok, entonces tenemos ganancias pues bastante grandes, del orden de 1000 a 100,000. En la parte real, idealmente pues consideramos una ganancia infinita, que muchas veces lo consideran como 10 a la 6 o a la 9, como una ganancia ideal, ¿no? Y por otro lado nos menciona acá algo interesante que es el ancho de banda. El ancho de banda pues la región de operación con respecto a la frecuencia que puede trabajar este dispositivo. Idealmente, bueno, pues consideramos que tiene un ancho de banda también infinito, o sea que corresponde a todo el espectro,
Pero en la realidad, pues vamos a ver que ese ancho de banda, pues va a estar también rondando, y va a ser muy pequeño, alrededor de 1 MHz. Ok, esas son las características ideales contra las características reales de este dispositivo. Entonces, si se pueden dar cuenta, pues sí hay un contraste bastante grande entre características que son las reales contra las ideales, ¿no? Ideales decimos que tenemos una resistencia infinita, por lo tanto que consideramos un circuito abierto. Resistencia de salida decimos que es una resistencia cero, por lo tanto pues es un cortocircuito, un cablecito nada más. En la parte de ganancia decimos que también es muy grande, de 1 millón hasta 10 millones. No, 1 millón y 1000 millones, ¿no? Y en la parte de la ganancia, el ancho de banda, perdón, pues consideramos una idealmente infinito, pero pues estamos muy limitados en 1 MHz. Entonces, esas son características que nosotros tenemos. Vamos a hacerlas un poquito más pequeñitas. Y voy a buscar la página donde realizamos un ejercicio con este amplificador en su primera versión, considerando una ganancia, ¿okay? Un valor numérico en ganancia. Entonces, ¿qué hice? Fue casi las primeras, por acá creo. Uy, no, eso fue la primerita, no. Teníamos por acá. Entonces, para no volver a escribirlo, vamos a copiarlo, nada más vamos a localizarlo. El que se ve muy chiquitito, no veo cuáles son los que están. Y era un ejercicio que venía en las diapositivas de Blackboard, pero que también pasamos por acá. Y a ver si está, porque también me acuerdo que me borraban, luego no me acordaba los cambios. Esperemos que sí esté. Si no, pues ya lo tenemos que hacer, ¿no? Esto. A ver, aquí vemos los stamps. No, puede ver por acá. Acá está, justo es este, miren, sí lo encontramos. Y acá ya había mencionado un poquito de esto también. Entonces fue la 36, vamos a ver si está más desarrollado acá. Ok, acá tenemos entonces este elemento. Voy a copiar todo esto, página, y me lo voy a llevar al final. Y vamos a estudiarlo un poquito y vamos a comparar cómo se había realizado. Este fue con el tableu y ahora lo vamos a realizar con el MNA, utilizando pues los famosos stamps, las estampas, ¿no? Y lo contrastamos con el método tradicional, que también en alguna ocasión ya les había explicado, o bueno, mencionado, no explicado. Ok, ¿qué más me copió una vez? En la página que es la 38, ¿no? Están los stamps. No, la 48. Ok, acá también tenemos entonces el stamp para lo que es el amplificador operacional. Es este que vemos acá. Entonces dejen darme otra de recortes.
que vamos a estar ocupando también este elemento. Está mi flechita, mi cursor acá, nuevo. Y lo llevamos para abajo. Vamos a ponerlo acá en esto. Y ahorita lo ocupamos. Ok, ese es el star para lo que es lo que vamos a utilizar para análisis, utilizando estos elementos. Y pues ya sabemos cómo se utilizan. Tenemos que encontrar los puertos de entrada, los puertos de salida, ubicarlos acá y ver qué parte de componentes se van a colocar. Es bastante sencillo porque solamente es 1 y menos 1, como lo fueran las fuentes de voltaje, ¿no?, que teníamos. Por acá podemos ver que tenemos 2 puertos de lo que es la entrada y también maneja 2 puertos de lo que es la salida, pero generalmente este puerto que tenemos acá se maneja que va aterrizado, que es lo que pues habíamos dibujado acá en esta parte, ¿no? Esta referencia, siempre tenemos una salida. Ok, otra característica interesante de este amplificador es que nosotros tenemos a la entrada un voltaje que se llama diferencial. Entonces, el voltaje de entrada, este voltaje que tenemos acá, es la diferencia pues de 2 voltajes. Va a ser el voltaje de la terminal positiva menos el voltaje de la terminal negativa, ¿ok? Y eso se refiere con un voltaje diferencial. Ambas señales de entrada acá son independientes, ¿ok? Si nosotros colocamos esta hacia tierra, como son varias configuraciones, estamos mandando una señal 0 acá y estamos ocupando pues este nivel como la señal de entrada, ¿no? Y como referencia, pero este dispositivo le podemos ingresar entradas en cualquiera de las 2 terminales. Generalmente para términos de estabilidad se utiliza una retroalimentación de tipo negativa, siempre va a lazo negativo. ¿Sí? Ok, entonces tenemos una entrada de voltaje diferencial y la salida de voltaje va a estar dada por la ganancia, ¿okay? Lo que es esta fuente, la ganancia por el voltaje de entrada, ¿no?, que se refleja en lo que es la ganancia por el voltaje diferencial, voltaje positivo menos el voltaje en la terminal negativa. Entonces todo el estudio pues se realiza con respecto a estas relaciones. Entonces en un análisis tradicional, si nosotros introducimos esta señal, podemos establecer qué es lo que pasa con este circuito. Entonces me voy a brincar un poquito y aquí teníamos un circuito que ya habíamos analizado previamente, que si se dan cuenta, bueno, pues cumple los requisitos de este sistema, ¿no? Es una fuente de voltaje controlada por un voltaje, el voltaje V5 que está en estas terminales, ¿sí? Y entonces tenemos de la salida de este elemento una resistencia que está retroalimentándose y tenemos una resistencia que está en la entrada acá y una fuente de voltaje. Entonces, si yo desgloso este circuito como si fuera un amplificador operacional, bueno, el amplificador operacional quedaría el triangulito dibujado en esta sección. Y al analizar esta estructura, bueno, pues vamos nosotros a encontrar algo interesante. Estamos considerando el término de ganancia. Acá en este análisis hemos puesto una ganancia a sub 1 y lo analizamos en esa ocasión con lo que era el tabló. Entonces, formábamos nuestra matriz de incidencia, formábamos nuestra matriz Y y nuestra matriz Z, ¿sí?, y la matriz de fuentes. Entonces, eso, teníamos otra tablita donde podíamos determinar cuáles eran la matriz Y y la matriz Z, ¿ok? Y para los elementos que están conectados, resistor, uy, se desconectó esto. Permítanme un momento, porque creo que se desconectó mi pantalla. Ok, ya está. Ok, entonces en esa ocasión ocupamos el tablón.
Y bueno, hacíamos un poquito más de cuestiones, y lo que nos interesaba a nosotros era saber cuál era el voltaje de este nodo. Entonces, realizando toda la talacha, encontrábamos que el voltaje de este nodo, pues está dado por esta expresión de acá, que tenemos. ¿Sí? En esta expresión, nosotros estamos considerando lo que es la ganancia, ¿okay?, de nuestro elemento, y bueno, las resistencias que estaban colocadas. Entonces, algo interesante que había realizado yo, ¿qué es lo que pasaba cuando yo consideraba una ganancia infinita, como es el caso ideal? Entonces, me voy a robar esto de acá. Y bueno, también esto, todo esto. Por favor, lo ponemos en una. Okay. Estas son las páginas. ¿Qué dicen? ¿Me desaparecieron mis páginas? ¿Qué pasó? No, acá están. Vale. Ok, acá están. Vale, entonces voy a redibujar el circuito que teníamos, el que se analizó en esta ocasión, y el resultado pues ya que tenemos acá. Entonces, en aquella ocasión teníamos, pues ya lo voy a introducir con el amplificador operacional. Tenemos menos, tenemos más. Acá habíamos colocado una fuente de voltaje, que era la entrada, una resistencia R1, una resistencia R2 y la salida. Y ese estaba conectado acá, que era la referencia. Y este decíamos que era R1 y este decíamos que era R2, más menos, y acá tenemos el voltaje de entrada. Ok, este es el circuito nuevamente redibujado, es el circuito que estamos ocupando acá, donde esta fuente de voltaje controlada por voltaje, ya la estoy englobando en este elemento que es el OPAM. Entonces, se realizó el análisis considerando pues una ganancia A1, y el resultado que obtuvimos fue que lo que teníamos acá en la salida, ¿okay?, el voltaje de salida, con respecto al voltaje de entrada, que definimos como nuestra función de transferencia, estaba dado, voy a colocarlo acá mejor, el voltaje de la salida, estaba dado como la ganancia A1 multiplicado por R2, dividido sobre R1 más R2, menos la ganancia A1 por R1. Y esto multiplicado por el voltaje de entrada E1. ¿Sí? Ese fue el voltaje que encontramos en aquella ocasión. Pero algo interesante que se mencionaba era que, pues, dadas las características ideales de nuestro dispositivo, que son las que habíamos mencionado, para un análisis, generalmente, pues, nosotros tomamos como ganancia, pues, una ganancia infinita o muy, muy grande, ¿no? En este caso, la estamos considerando infinita. Vamos a considerarla infinita en este caso y vamos a ver qué pasa con una muy, muy grande. Entonces, al considerar esta ganancia de tipo infinita, que acá habíamos puesto, la ganancia A1 tiende a infinito, ¿qué es lo que pasa con esta expresión? Bueno, esta expresión la volvemos a colocar acá, y lo que vemos es que, bueno, pues esta ganancia, al ser muy, muy grande, la podemos nosotros sacar de este factor, y entonces, ordenando un poquito, si yo saco esta ganancia de este lado, bueno, pues tendría que multiplicar a R1, que es este elemento de acá, quedó observado acá, y R1 más R2 dividido, ¿no?
Entonces, podríamos eliminar esta ganancia A1, por lo tanto, volvemos a este elemento que tenemos acá, de esta forma, donde si yo tengo esta ganancia que es muy grande, está en el denominador, entonces, pues esta relación se puede hacer cero, ¿no? Entonces, al hacerse cero, esta relación solamente me queda la relación de R2 sobre R1. Y entonces se simplificó muchísimo, pues, esta expresión, ¿no? Pasamos de tener, acá tenemos multiplicado por E1, pasamos de tener este modelo, ¿okay? Contemplando una ganancia, a pasar a tener este modelo cuando contemplamos una ganancia muy grande. Y entonces, para nuestros fines educativos, para nuestros fines de tener una, pues una aproximación rápida, la estructura que se utiliza pues es la siguiente. Decimos, para esta configuración que yo sé que es un amplificador inversor, la ganancia o el voltaje de salida va a estar dado por la relación de la resistencia R2, que es la de retroalimentación, dividido sobre la resistencia R1, que es la de entrada. Y ese va a ser mi factor de amplificación. Así de fácil quedó esa sección. Y si yo considero una ganancia, bueno, pues acá este término de ganancia me va a estar dando una pequeña afectación. En un método tradicional de análisis para este circuito, se considera otra, ¿qué es? Una, vamos a decirle artimaña, que se conoce como tierra virtual. Tierra virtual. ¿Qué es la tierra virtual? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a que, consideramos un nodo como el de referencia, que es nuestra tierra, ¿no? Generalmente, nodo cero. Bueno, pues en este caso, la tierra virtual es una tierra que no es física, no está conectada tangiblemente, sino de forma, pues, como dice su nombre, virtual, ¿no? Entonces, para esa característica, no voy a hacer análisis, solamente se los voy a explicar, lo pueden ustedes buscar un poquito más a profundidad. Nosotros consideramos que si tenemos dos entradas de este lado y solamente ocupo una, como una inyección de voltaje, en este caso, voltaje 1 vamos a ponerle, y esta otra señal de entrada la aterrizo, ¿sí? Esta sí está conectada directamente a la tierra física, está conectada a una conexión tangible, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo ver? Bueno, si yo tengo una ganancia muy, muy grande, idealmente me dice que pues mi op-amp me daría a la salida pues una relación dependiendo del voltaje de entrada, ¿no? Entonces me decía que la salida de acá va a ser la ganancia de voltaje, vamos a decir que es 10 a la 9, ¿sí? 10 a la 9 multiplicada por el voltaje de la entrada positiva menos el voltaje de la entrada negativa, ¿sí? Entonces, acá estamos considerando que el voltaje de la entrada negativa, pues está aterrizado, esto es cero. ¿Sí? Entonces, consideramos acá que el voltaje de la salida, pues va a ser 10 a la 9 veces el voltaje de la terminal positiva. El voltaje de la terminal positiva es el voltaje 1, el voltaje de entrada que estamos colocando. Lo voy a cambiar acá. Ahí, voltaje de entrada. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, un voltaje de 1 volt acá a esta entrada, bueno, pues a la salida yo espero que tenga 10 a la 9 volts, que es un voltaje bastante grande, ¿no? 1000 millones de volts. ¿Ese dispositivo me podrá dar 1000 millones de volts? No, es imposible que me dé 1000 millones de volts. Entonces, ese dispositivo, de forma tradicional, lo vemos nosotros como un elemento de 3 terminales. Pero resulta que para que nos pueda dar una ganancia en voltaje, pues necesita obtener energía de algún lado, ¿no? Entonces, ¿de dónde tiene esa energía este dispositivo? Bueno, pues ese dispositivo se conecta a una fuente de voltaje y generalmente pues son otras dos terminales. Una fuente de alimentación PDD, que es un voltaje positivo, y un voltaje BSS,
que es un voltaje negativo. Y esos voltajes pues van a dar o van a ser brindados por nuestra fuente de alimentación de nuestro laboratorio, generalmente, ¿no? Tenemos acá. Cabe mencionar que este voltaje de alimentación debe ser simétrico y generalmente se considera, dependiendo del elemento de la matrícula, entre 12 volts y menos 12 volts, de 12 a 15 volts, dependiendo. Ok, positivos y negativos, deben ser simétricos. Entonces, como este dispositivo está alimentado con esos voltajes, bueno, pues yo no puedo obtener a la salida voltajes más grandes que los que me está suministrando mi fuente de alimentación. Entonces, también considerando esta cuestión, bueno, pues a la salida yo no puedo tener voltajes infinitos o muy grandes. Entonces, una característica real de este sistema, este lo voy a ocupar, este lo voy a quitar y este lo vamos a pasar para acá. Es que si yo grafico un sistema donde tengo voltaje de entrada contra voltaje de salida de este sistema o de este dispositivo, voltaje de entrada contra voltaje de salida, bueno, pues idealmente me debería dar una línea recta así, que se fuera hasta infinito. ¿Por qué? Bueno, porque yo introduzco un voltaje, por ejemplo, de 1 volt y me da pues 1.000.000, ¿no? Y así, sucesivamente, hasta alcanzar infinito. Bueno, pues resulta que en la parte real, como estamos limitados al voltaje de alimentación, bueno, pues solamente vamos a poder alcanzar esos límites. Entonces yo puedo alcanzar un límite del voltaje positivo y un límite del voltaje negativo. Entonces, bueno, pues voy a estar limitado a solamente tener esos voltajes en esa zona. Entonces, en la parte real, bueno, pues el voltaje se va a ver de esta forma. No puedo sobrepasar más allá del voltaje negativo, que serían menos 12 o menos 15 volts, y no puedo pasar más allá del voltaje positivo, que son más 12 o más 15 volts. Entonces, si regresamos nuevamente a lo que teníamos acá, y para ver lo del concepto de tierra virtual, yo no podría tener una salida de voltaje de 1.000.000.000 de volts cuando yo aplico 1 volt acá a la salida. ¿Por qué? Por las limitaciones de este dispositivo que habíamos mencionado. Entonces, si este dispositivo está limitado, ¿cuál va a ser el máximo voltaje que yo podría ingresar a esta entrada para que no se sature? El no se sature es no pasar los límites de alimentación, ¿okay? Que no se recorte mi señal. Entonces yo sé que el voltaje de salida máximo debe ser de 12 volts. Lo estoy alimentando con 12 volts, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, ¿cuál puede ser mi voltaje de entrada? Bueno, pues despejando de acá, yo tengo que el voltaje de entrada para un voltaje de salida máximo debe ser el voltaje de salida dividido entre 10 a la 9, ¿no? Estamos despejando de acá. Entonces se queda el voltaje de entrada y este 10 a la 9 queda de este lado. Entonces va a ser el voltaje de salida sobre 10 a la 9. Y ese voltaje de salida pues va a ser el máximo que estamos considerando. Entonces tenemos 12 entre 10 a la 9. Y esto me da, tengo la calculadora acá. Si hacemos esta división, 12 volts entre 1 por 10 a la 9, pues me queda 12 por 10 a la 9, ¿no? Cierto. 12 por 10 a la menos 9 volts. Entonces, ese es el voltaje máximo que yo puedo ingresar para que a la salida de este amplificador, pues me dé un voltaje máximo de 12 volts y no tenga ese problema. Entonces, supongamos que yo alimento con ese voltaje. Le pongo 12 por 10 a la 9 son nanos, ¿no? 12 nanovolts a esta conexión y ya tengo a la salida 12 volts. Ok, bueno, pues resulta que este voltaje es muy, muy pequeño.
Y yo puedo decir que este voltaje pues es aproximadamente 0 volts. Es un voltaje muy pequeñito. Y entonces, este voltaje que yo tengo conectado de acá, pues también que son 0 volts. Entonces, tomando en cuenta esa característica de una ganancia muy, muy grande que yo tengo, 10 a la 9 consideré acá, pude haber considerado 10 a la 6 también, y salía. Bueno, estos dos voltajes, el voltaje que tengo acá, que sí está conectado directamente físicamente, y ese voltaje que tengo acá para que no se sature mi amplificador, pues son muy parecidos. Entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Mira, este voltaje que tienes acá se ve referenciado también en este nodo de acá. Y entonces esto es lo que llamamos la tierra virtual. Una conexión que no es física, que no es tangible, pero que representa que el voltaje que yo tengo en este nodo se ve reflejado en el nodo superior. Entonces, tomando esa consideración de la tierra virtual, el análisis para este tipo de amplificadores en un método tradicional se vuelve muy sencillo, aunado a las características ideales que también habíamos mencionado. Entonces, generalmente cuando hacemos análisis tradicional, decimos, ok, el voltaje que yo tengo en este nodo se ve reflejado en el nodo de acá. Entonces, pues ya puedo hacer un análisis completo. Entonces, no voy a ahondar más en lo que es la tierra virtual, simplemente decimos que el voltaje que está en este nodo se refleja en el otro nodo. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, algunas características. Pero sabemos que no está conectado físicamente, por eso es la conexión tipo virtual. Entonces, tomando en cuenta esa característica, y regresando nuevamente al esquema que teníamos de inicial, donde yo tengo la resistencia 2, la resistencia 1, y ahora se está aterrizado, esta es la terminal negativa, la terminal positiva, y acá tenemos el voltaje de entrada. Si yo analizo este esquema, considerando la tierra virtual y los elementos ideales, bueno, pues el análisis lo puedo hacer con leyes de corrientes de Kirchhoff, ¿sí? O KCL, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues yo puedo decir, ¿sabes qué? Acá hay una corriente, ¿okay? Que viene de este lado y llega a este nodo. Entonces esta corriente se debe dividir para acá y se debe dividir para acá. Una característica de este amplificador es que tenemos una resistencia de entrada infinita, ¿okay? Muy grande. Por lo tanto, no puede haber flujo de corriente por acá. Entonces, de este lado no pasa corriente. Toda la corriente pues se va a venir por acá, ¿vale? Entonces yo puedo decir, ok, ¿sabes qué? Mira, pues es una corriente I1 y esa es una corriente I2. ¿Okay? Y pues yo quiero calcular cuál es el voltaje a la salida, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Bueno, tengo solamente un nodo. Entonces, si aplico leyes de corrientes de Kirchhoff, digo, ok, la corriente 1 es igual a la corriente I2. Bonito, ¿no? Pero me debo de auxiliar porque tengo voltajes y tengo resistencias. Entonces, digo, ¿sabes qué? Aplicando ley de Ohm, la corriente 1, ¿a qué debe ser igual? Bueno, pues va en ese sentido, ese es positivo, ese es negativo, debe ser igual al voltaje 1 menos el voltaje de este nodo, que vamos a decirle que es el voltaje de la terminal negativa. Entonces, la corriente 1 es el voltaje 1 menos el voltaje de la terminal negativa dividido sobre la resistencia 1. ¿Vale? Ley de Ohm. Voltaje 1 menos el voltaje de este nodo dividido sobre esa resistencia. Es igual a la corriente 2. ¿A qué es igual la corriente 2? Yo la dibujé que va en este sentido, entonces es el voltaje de este nodo, voltaje V menos, menos el voltaje de salida, V0, dividido sobre la resistencia R2. Entonces decimos voltaje en el nodo negativo menos el voltaje de salida sobre R2. Listo. Pequeño detalle. Bueno, que ya tengo todo esto, pero está en función del voltaje de entrada, sí, del voltaje de salida, sí, que es lo que me interesa, pero también tenemos este voltaje negativo. Necesitamos saber cuál es este voltaje. Ah, bueno, pues entra acá el juego de la tierra virtual. Yo por tierra virtual digo, ¿sabes qué? El voltaje que tienes en este nodo se ve reflejado en este nodo de acá. Y si yo tengo acá 0 volts, bueno, pues el voltaje V menos debe ser igual también de 0 volts. ¿Okay? Esa es la tierra virtual que estamos ocupando para este análisis. Entonces yo sé que este voltaje
V0, V menos es 0 volts también. Ahí está. Entonces son 0 volts por esa condición de tierra virtual. Y entonces haciendo ese análisis nuevamente, pues me queda que el voltaje 1 sobre R1 es igual a menos el voltaje 0 sobre R2. Y lo que me interesa a mí calcular es pues la salida de voltaje, V0, ¿no? Entonces, ¿cómo me queda? Bueno, pues me queda que este término que está dividiendo pasa multiplicando de este lado y ese signo también lo vamos a cambiar para acá. Entonces me queda menos R2 sobre R1 por el voltaje de entrada. Y así de fácil es como podemos hacer el análisis de este tipo de dispositivos utilizando las características ideales y lo que es la llamada tierra virtual. ¿Llegamos a la misma expresión que habíamos encontrado anteriormente? Sí. Anteriormente habíamos encontrado esta relación, ¿sí? Menos R2 sobre R1 por el voltaje de entrada, E1. Y acá encontramos exactamente lo mismo. Esta configuración que tenemos acá se conoce como configuración inversora, un amplificador inversor. Amplificador inversor. ¿Por qué? Bueno, es fácil encontrar o saber por qué son. Todos los que tengan un voltaje de entrada que está en la terminal negativa, en la terminal inversora, se van a llamar inversores. ¿Okay? Y en este caso, como tenemos una relación de R2 sobre R1, tenemos una amplificación. Y este signo negativo, bueno, nos da esta terminal. Entonces, lo conocemos como un amplificador inversor. En esta configuración yo puedo colocar más resistencias de entrada, más voltajes de entrada, y como se están sumando corrientes en un nodo, bueno, pues vamos a tener un sumador inversor también, que podemos, pues, analizar. Pero, bueno, ese sería un análisis de la forma tradicional, que viéndolo así, pues se hizo bastante sencillo. ¿Ok? El detalle acá viene cuando tenemos topologías, donde no solamente interviene un amplificador y una red así, sino que tenemos pues en conjunto varios dispositivos. Por ejemplo, acá siempre van a tener siempre una retroalimentación, inclusive si ponemos capacitores o algunas otras cosas. Menos, la más. Y a lo mejor, no sé, conectamos por acá con otra resistencia. ¿Okay? Entonces, si yo quiero analizar un dispositivo, o una configuración más bien, de ese tipo, aplicando la relación tradicional, pues va a ser muy complejo. ¿Por qué? Bueno, porque necesitamos saber a priori cuál es el voltaje de salida de acá, ¿okay? Para poder saber la parte de acá de esta etapa, pero para saber el voltaje de salida de acá, necesito también conocer cuál es el voltaje que me está retroalimentando. Entonces tenemos un bucle. Sí se puede resolver, pues hacer más, mucha talacha como tal. Entonces, configuraciones básicas con uno, así como la tenemos, con esta estructura lo podemos resolver rápido. Pero cuando tenemos estructuras con más, con 2, con 3, con 4, ahí es cuando es muy complejo. Bueno, pues, ¿cómo se hace más sencillo? Pues aplicando el MNA que hemos visto y ahora pues la tablita que tenemos acá, ¿no? Voy a copiar esta. Ese es el stamp. Recuerden que es la técnica del MNA con el estampado, los stamps. Y vamos a pegarla. Ok. Y voy a copiar la misma estructura que tenemos acá. La voy a rebajar. Entonces tenemos R2, tenemos R1, tenemos la terminal negativa y acá tenemos el voltaje de entrada. Y tenemos el voltaje de salida, menos y más. ¿Cómo analizamos esta estructura? Utilizando el MNA. Bueno, pues necesitamos
declarar cuántos nodos tenemos. Y podemos ver que tenemos 1, 2 y 3 nodos. ¿Sí? Voy a llamarle 1, 2 y 3. Entonces tenemos 3 nodos. Y de hecho, para que quede más claro, vamos a poner acá que es la fuente de voltaje de entrada. Más o menos, y vamos a llamarle E1. ¿Okay? Tenemos 3 nodos. Entonces analizamos como nosotros sabemos. Y además tenemos un elemento que no es compatible, el cual el STAR nos dice que va a agregar una fila y una columna extra. Entonces vamos a tener un sistema de 4x4. Donde pues vamos a colocar 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4. De forma tradicional, separamos lo que son los elementos no compatibles. Y de este lado pues vamos a tener el voltaje del nodo 1, el voltaje del nodo 2, el voltaje del nodo 3, que es el voltaje de salida, básicamente, y la corriente. Entonces llenamos nuestro SAM y pues comenzamos por la diagonal. Elementos conectados al nodo 1, tenemos R1. Entonces 1 sobre R1. Elementos conectados en el nodo 2, tenemos R1 y R2. 1 sobre R2. Recuerden que son las admitancias. Elementos conectados en el nodo 3, tenemos R2. Elementos fuera de la diagonal. Entre el nodo 1 y el nodo 2 tenemos R1. Menos 1 sobre R1 y menos 1 sobre R1. Elementos entre el nodo 1 y el nodo 3. 3 y 1 no tenemos elementos conectados. 0, 0. Elementos entre el nodo 2 y el nodo 3. Sí tenemos, es esta resistencia R2. Menos 1 sobre R2 y menos 1 sobre R2. Fuentes de corriente, no tenemos ninguna conectada, por lo tanto tenemos acá 0, 0 y 0. Y nos falta pues agregar lo que es este elemento, ¿no? ¿Cómo lo agregamos? Bueno, pues vamos a ver cuáles son los puertos de entrada y de salida. Me dice que los de entrada son J y J', que siempre tenemos acá y acá. ¿Cómo los seleccionamos? Bueno, debe ser positivo siempre J, ¿okay? Porque es la corriente que pasaba por acá. Y tenemos que el positivo es 0, J, y J' va a ser el 2. Entonces tenemos 0 y 2. 0 y 2. De salida, bueno, solamente tenemos V3 y el otro pues está conectado a tierra, ¿no? Entonces, K' es 3, digo K es 3 y K' es 0. 3, 0. ¿Sí? Entonces, los que son 0, pues los vamos a eliminar. Este de acá, y este de acá no va. Este de acá, y este de acá no va. Y entonces, ¿qué nos queda? Bueno, que en el nodo 2 debemos de colocar un menos 1. Y de este lado, la nada. Y para acá, en el nodo 3, debemos colocar un 1. Entonces, en el nodo 2, un menos 1. Y del otro lado dijimos que eran 0, 2, 3. En el nodo 3, un 1. 0, 0, 0, 0, 0. Y de este lado, pues también 0. Ok, y pues nos queda resolver este sistema de ecuaciones. A lo mejor dirán, pues es un sistema grande, ¿no? Son 4. Una matriz de 4x4 es un poquito más complicada, pero bueno, ya sabemos que lo hacemos con algún software. Y si yo resuelvo para lo que es el voltaje de salida V0, yo sé que es igual al voltaje del nodo 3. Y lo que debería de encontrar es que ese voltaje
de salida pues debe ser menos R2 sobre R1 multiplicado por el voltaje 1, ¿sí? Voltaje de entrada. Entonces, se les va a quedar revisar, checar esta relación. Bueno, de hecho, a ver si cargan una vez en MATLAB. Y lo metemos. Entonces, si alguien tiene la forma también de ir checándolo, lo puede ir adelantando, por favor. Carga. Entonces, a lo mejor ya nos tardamos más que en el método tradicional para resolver ¿no? Que es de 2 por 2 y en el otro dijimos, ¿sabes qué? Mira, hicimos leyes de Kirchhoff acá bonito y tenemos el resultado. Sí, la ventaja es, como les comentaba, cuando tenemos estructuras que combinan más de 2 amplificadores. Entonces, ahorita vemos que cargue De hecho, el otro ejemplo que es colocado acá, que habíamos resuelto anteriormente con el Tableau, pues sí nos llegaba al resultado, ¿no? Que tenemos acá, considerando pues ganancias A1, ¿ok? Y cuando consideramos una ganancia infinita, llegamos a este mismo resultado. Está cargando mi máquina virtual todavía. Y también sirve que voy buscando algún ejercicio donde tenga pues más, ¿no? Más de 2. Y debe ser en el mismo libro. Ok, ya cargado mi MATLAB y tengo lo de procesamiento, secuencias, filtro digital. Acá tengo algo del Tableau, pero no es el Tableau lo que quiero. MDA. Ok, lo paso para acá. A lo mejor no se va a ver bien porque está en una máquina virtual y además está en la tablet, una pantalla pequeña. Pero, ya me se apagó. ¿Qué pasó? No está ya. Entonces voy a colocar acá. Estoy corriendo otro código. Close all. Selección. Claro. Ok, entonces tenemos va a ser de 4 por 4. Okay. 4 por 4. ¿Qué voltajes tenemos? El voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3 y la corriente. Entonces voy a dejar acá estos, quitamos acá y una corriente. Tengo voltaje 1, voltaje 2, y acá voy a poner una corriente I solita. Ahora sí, llenamos la matriz. Tenemos 1 sobre R1 menos 1 sobre R1, 0 y 0. Estos dos están sobrando. De otro lado tenemos menos 1 sobre R1. Luego tenemos 1 sobre R1
más 1 sobre R2. Y lo tenemos menos 1 sobre R2 y 0. Quitamos estos dos. Listo. Para el siguiente tenemos 0 menos 1 sobre R2, 1 sobre R2 y 1. Y en el último tenemos 0 menos 1, 0 y 0. Quitamos estos dos. Se queda. Ok. Y de este lado la matriz de incidencia todos son ceros, ¿no? Son 4 ceros. 1, 2, 3 y 4. Cuatro ceros. Resolvemos y presentamos para el voltaje 3. Vamos a estar haciéndolo. Ok, ya se tardó mucho. No sé si ya se trabó la máquina, porque ya se tardó mucho. Y si se trabajando porque se bucía. Ok, acá algo tengo. En la línea 21 tengo diferente tamaño. Debe ser de 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Esta está de más. 1, 2, 3, 4. No la quité. Ok, yo sol punto B1. Ok, sol punto V1. Me da 0. Me da 0. Ah, ya. ¿Qué hicimos mal, jóvenes? ¿Por qué me da 0? ¿Qué hicimos mal? Ahí siguen. Sí, profe. ¿Qué nos falta en nuestro MNA? La fuente. La fuente de voltaje, ¿no? Hicimos para los elementos compatibles, que son estos, dijimos no tenemos fuentes de corriente independiente, son 0, ¿no? Colocamos este dispositivo con el SAM de acá, pero también tenemos una fuente, ¿no? Que es un elemento no compatible. Entonces, pues nos falta colocar esa fuente. ¿Cómo colocamos esa fuente? Voy a agregar una fila y una columna más. Entonces, ¿dónde debemos de colocar? Bueno, está referenciada
a tierra, entonces pues ese nodo no tomamos en cuenta, solamente tomamos en cuenta el nodo 1, y tenemos acá un 1, y tendremos un 1, ¿no? 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Y cuánto vale esa fuente? Vale E1. ¿Sí? ¿Y qué variable vamos a colocar? Bueno, pues vamos a ponerle IDE. ¿Okay? Entonces, ojo, nos faltó colocar este elemento. Por eso está dando 0. Entonces, una fila y una columna más. Por eso daba 0, porque no sabía con respecto a qué lo estábamos checando, ¿no? Entonces, me regreso acá y coloco una fuente E1, si la tengo, ok. Perfecto. Con el punto y coma, corriente I1, vamos a decirle que es la de la fuente porque están declaradas corrientes 1, corriente 3, corriente... Bueno, entonces le vamos a poner corriente IE, como lo habíamos hecho. IE mayúscula. Corriente IE. Y colocamos acá. Entonces tenemos 1, 0, 0, 0. Una columna más. 1, 1, 2, 3, 4. 4 y 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están. Y de este lado colocamos E1. Listo. Las sillas son escritas. Y ahora sí me está dando el resultado, ¿no? Me dice que es menos R2 sobre R1 por E1, que es lo que estábamos esperando. ¿Ok? Entonces nos da el resultado que estábamos esperando, menos R2 sobre R1 por el voltaje 1, o bueno, en este caso E1, ¿no? Que tenemos acá. Entonces a lo mejor nos tardamos un poquito más, ¿sí? Pero llegamos al mismo resultado. La ventaja es que si nosotros tenemos más elementos, lo que son amplificadores operacionales, utilizando pues, el MNA, nos va a dar el resultado de forma más rápida, ¿no? Como tal. Entonces, es lo que iba a checar ahorita un ejercicio, a ver cómo estamos de tiempo. Ok, todavía tenemos tiempo. Entonces, he abierto acá el libro de computador. Voy a pasarlo de este lado. Y vamos checando. ¿Dónde habrá animación del torneo? Métodos 119. Visitividad como PAMS 161, a ver, 119. Hemos dicho que hay uno, ¿no? Que tiene dos OPAMs y tiene varios elementos. Y utilizan pues, algunas otras metodologías. Lo que vimos nosotros al principio del tablero, donde trabajamos con grafos, no es la única forma de generar un grafo, como nosotros lo vimos así. Existen diferentes formas que se llaman árboles y coárboles, donde pues analizan algunos conceptos, ¿no? Como en este caso, tenemos grafos de corriente, grafos de voltaje,
Hay otros que son grafos de cortes también, donde hacemos un corte transversal y seleccionamos algunos. Entonces, no nos metemos mucho en ese análisis porque pues es más complejo y con el MNA pues tenemos suficiente. Pero, a ver. Sí, 119. Elementos, símbolos. Esa es la tablita que hemos estado viendo y creo que esta es la parte de la teoría. Por ejemplo, acá tenemos este ejemplo y se tiene el resultado, entonces podemos checarlo rápidamente también. Tenemos otro, vamos a hacer todos estos que aparecen con pumps. Que tenemos acá. Ese es el tablero que hemos estado ocupando. Y ok, entonces sí, comenzamos con eso. De hecho, justamente es el capítulo de esta parte, análisis nodal de dispositivos activos. Entonces, cabe mencionar que este amplificador opcional es un dispositivo activo porque nos está generando, nos está entregando pues potencia, ¿no? Nos da un voltaje amplificado o atenuado como tal. Entonces, ya no es un elemento que consume, es un elemento que provee. Y nos dice acá que son generados por fuentes de voltaje controladas por voltaje, los cuales son pues, los amplificadores operacionales. Es lo que habíamos visto anteriormente. Tenemos acá. Y el análisis nos dice que insertemos los voltajes conocidos en el círculo de diagrama, denotemos todos los resistores por su conductancia, 1 sobre RI, y escribamos las ecuaciones de Kirchhoff en los nodos no conectados para las fuentes dependientes de voltaje. Ok, tenemos acá primero, por ejemplo, donde tenemos acá menos y la documentación es el que, ok, es la otra estructura y vamos a llegar a esta parte. Que de hecho acá lo están analizando con KCL, como comúnmente lo habíamos hecho. Esta configuración, si se dan cuenta, ahora el voltaje, la alimentación, este voltaje E, está entrando por la terminal positiva o una inversora. ¿Okay? Entonces, nuevamente, pues escribimos KCL, donde tenemos acá, que nos dice que la corriente que viene de este lado, pues igual a la corriente que va de este lado, y se tiene esa salida, ¿no? Entonces, vamos a pasarnos a uno complicado, como es este caso. Nos dice que escribamos las ecuaciones para esta figura. ¿Okay? Tenemos 3 op-amps conectados y además pues están en retroalimentación, cada uno con sus respectivos elementos. Entonces voy a tomar una captura de pantalla para pasarlo allá. Un recorte, perdón. Esto lo pasamos aquí. Entonces hay estructuras que son como estas de un op-amp, que son sencillas y sí tienen que revisarlas, pero en dado caso de que se topen con una estructura pues más compleja, como es el caso de esta de acá, que de hecho esta debe ser un filtro, un tipo de filtro, no sé qué tipo de filtro sea. Dependiendo de la función de transferencia que se obtenga, pues se puede determinar qué tipo de filtro es. Entonces tenemos esa red y pues tenemos que analizarla. A ver, acá lo analizan de una forma sencilla. Voltaje 4, voltaje 5 y voltaje de salida. Voltaje 4, voltaje 5 y voltaje de salida.
Nos dice, una terminal de cada OPAM está aterrizada, el voltaje en la otra terminal, en el otro nodo debe ser 0 por tierra virtual, y se denotan los voltajes no ceros, que son el voltaje 4, el voltaje 5 y el voltaje de salida. Ok. Debido a que no escribimos KCL, las ecuaciones de KCL en la salida de los nodos del OPAM, todo lo que tenemos que hacer es escribirlas en los puntos que están aterrizados al potencial. Entonces, en la figura de estos nodos están denotados como nodo 1, nodo 2 y nodo 3. Okay, nodo 1, nodo 2 y nodo 3. Acá lo están analizando con ese concepto de tierra virtual. Entonces, vamos a ver. 0 por todos los estados, menos B4, menos G4. Términos multiplicados por 0 para que se entienda mejor. Estos términos no necesitan estar incluidos, entonces colocando los términos en la matriz restante. Tenemos B4G1 SC1. A ver. Creo que lo hacen bastante sencillo así. Déjenme pasar para comprobar de este lado, porque está interesante esa forma que lo están haciendo. A ver, nodo 0 por G1 más G3 más G4 más C1. Y está multiplicado por 0. Luego B4, que es G1, es C1. Y B8 menos B8, G3. Ok, Kirchhoff en los nodos que están aterrizados. G2, C1 por G2, B5. Interesante. Escribir las ecuaciones necesarias para redes agudas. El local ideal fuerza los nodos 1 y 2 están al mismo potencial. No necesitamos escribir los nodos 2, 4, donde las salidas del local están conectadas. Donde los voltajes están retenidos en B1, B2 y B4. B1, B2 y B4. Esto es para el otro circuito. Permítame tantito. Este es para el ejemplo de la figura 415. Acá ahí. ¿Cuál es el 415? No, habría que buscar la figura 415. Grafos separados. Esto es lo que vimos nosotros. Grafos separados. Interesante, no he checado que esta bibliografía trabaja de otra forma el análisis de amplificadores operacionales. Acá ya es otro método, es con grafos separados, menciono. Pero la estructura anterior me agradó y se ve que no está complicada. Entonces, vamos a analizar este circuito que vemos. Mira, acá está análisis modal modificado usando grafos de corriente y de voltaje. Entonces, como les menciono, hay varias técnicas en esa parte de utilizar los grafos. La que vimos fue solamente una para lo del tablero, pero si les interesan pueden revisar más. Inclusive hay más tablitas, ¿no?, diferentes para aplicar cada uno de los métodos. Esas tablitas son diferentes. Inclusive hay una forma también de
de poder analizar circuitos utilizando dos elementos que se conocen como nulator y norator, nulator. Y lo que hacen es acomodar todos los elementos como si fueran cortocircuitos o circuitos abiertos, y se hace también pues una forma relativamente sencilla. Entonces, existen muchas formas, ¿no? Pues, por ejemplo, estructuras de este tipo que tienen muchísimos amplificadores personales, pues se pueden analizar con ciertos métodos sencillos. Okay, entonces, para no salirnos de lo que estábamos checando, vamos a hacer con este método, y en la siguiente sesión checamos el otro método que maneja este libro, que está bastante interesante y muy sencillo también, que de hecho ahorita me sorprendió de lo que estaba leyendo, cómo se hacía. Ok, para ¿cómo lo haríamos? Tendríamos que pues, sacar nuestra matriz, nuestro MNA, y bueno, necesitamos identificar cuántos nodos tenemos. De hecho ya están apuntados los nodos, ¿no? Tenemos, ¿dónde está el láser? Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, 4, 5 y el de la salida. Tenemos 6, ¿no? Entonces tenemos 6 nodos. Entonces tendríamos una matriz de 6 por 6 más un elemento, ¿no? 2, 3, 4 elementos. Entonces si estamos hablando de 6, tendríamos una matriz de 10 por 10. Entonces sí está grandecita esa matriz, y por eso proponen el otro método, que está bastante sencillo. Vamos a resolverlo con esa matriz de 10 por 10, y en la siguiente sección, en la siguiente clase, checamos el método que nos proponen acá. Entonces 10 por 10 va a estar grandecita, pero no imposible de resolver, ¿no? Con MATLAB o cualquier otro. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí. Creo que los hice muy pequeños. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. La corriente de la fuente de entrada, la corriente del primer amplificador, corriente del segundo y corriente del tercero. Vamos a ponerle así. Entonces ese es el 1, ese es el 2 y ese es el 3. En las corrientes que he puesto acá. Corriente 1, corriente 2 y corriente 3. De hecho, quería moverlos, pero no se dejó mover. Ok, y vamos a ver, entonces. Elementos conectados al nodo número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Elementos conectados en el nodo número 1. Nodo número 1 tenemos acá G4, G1, y tenemos este capacitor. ¿Cómo entra ese capacitor? ¿Cuál es la admitancia del capacitor? Y tenemos G4, G1 y G3 también está conectado acá. Entonces tenemos G1 más G3 más G4 más SC1, ¿no? Es la admitancia del capacitor. Recuerden que la impedancia era 1 sobre SC, la admitancia es el inverso. Elementos conectados en el nodo número 2. El nodo número 2 es este de acá, y tenemos G2 y tenemos C2. Entonces tenemos G2 más SC2. Elementos conectados en el nodo número 3. El nodo 3 es este de acá, y tenemos G5 y G6. Entonces tenemos G5
más G6. Elementos conectados en el nodo número 4. Pues ya no quedó acá alineado. G4. Ahorita lo modificamos. Elementos conectados en el nodo número 4. Es este nodo y tenemos G1, G2 y C1. Entonces tenemos G1 más G2, G1, G2 y SC1. Tenemos G2, C1 y G1. Ahí están. Elementos en el nodo número 5. El nodo número 5 es este y tenemos SC2 y G5. G5 más SC2. Elementos en el nodo número 6, que es el de salida, ¿no? ¿Qué elementos tenemos? Tenemos G6 y tenemos G3. G3 más G6. Ahí están estos elementos. Luego, elementos entre el nodo 1 y el nodo 2. Nodo 1 es ese de acá y nodo 2 es ese de acá, no tenemos. Ok, entonces va a quedar muy raro esto. Elementos entre el nodo 2 y el nodo 3. Nodo 2 y nodo 3, ese de acá tampoco tenemos. Digo, nodo 1 y nodo 3. A ver, nodo 1 y nodo 3. Sí tenemos elementos y es G3. No es cierto. Es este nodo, no tenemos elementos. Entonces 0 y 0. Elementos entre el nodo 1 y el nodo 4. Entre el nodo 1 y el nodo 4 sí tenemos estos dos elementos. G1 y SC1. G1 más SC1. Y esos son negativos. Y acá también tenemos menos G1 más SC1. Ok. Pues les va a quedar que lo terminen de tarea. Ya saben, así son las cosas. Acomódenlo bien y termino de tarea. Y lo que necesitamos encontrar pues va a ser el voltaje de salida, ¿no? ¿Cuál va a ser el voltaje de salida de esa señal? Y pues va a tener que estar en función del voltaje de entrada, ¿no? Que es E. Entonces les voy a dar una expresión multiplicada por E. Y lo checamos en la siguiente sesión, que me den el resultado. Y entonces aplicamos la metodología que nos maneja acá esta literatura, que si se dan cuenta, pues lo manejaba muy sencillo, ¿no? ¿Por qué lo manejaba muy sencillo? Viendo rápidamente, hacían uso de la parte de tierra virtual, que es lo que mencionábamos. ¿Dónde está? A ver, déjame encontrar el ejercicio. Es este. Entonces, ¿qué decía? ¿Saben qué? Mira, pues vamos a ocupar lo que es tierra virtual. Y entonces, por tierra virtual, yo sé que este nodo está conectado al voltaje de referencia que es 0. Por lo tanto, este nodo de acá también va a ser 0. Este nodo también va a ser 0. Y este nodo también de acá va a ser 0. Entonces, lo que a mí me interesa, pues, es analizar los otros nodos, los de salida, que no son 0. Y bueno, nos dice, ¿sabes qué? Aplicamos leyes de corrientes de Kirchhoff en cada uno de los nodos. Entonces, si yo aplico Kirchhoff en cada uno de los nodos, en el primer nodo, voy a estar multiplicado por 0. Tenemos G4, SC1, G1, G3 multiplicado por 0. Entonces, pues ya no lo tomo en cuenta. Lo pusieron ahí por cuestiones de checar, ¿no? Luego tenemos un negativo menos B4, G1, SC1. Entonces, la otra corriente es la que viene por acá y está en función de G1, C1 y B4. Es la que tienen acá. Y finalmente, pues tienen el negativo de menos B1 por G3. ¿Por qué? Porque la corriente pues viene para acá y se toma en cuenta solamente este lado de acá. ¿Okay?
Y lo mismo hacen con las demás estructuras, ¿no? Aplican leyes de corriente de Kirchhoff acá y acá. Entonces, en las entradas que son los voltajes referenciados a cero, pues tenemos esta estructura 0 y 0. Y entonces de aquí dice, ¿sabes qué? Bueno, pues vamos a hacer nuestra matriz para resolver. Y la matriz les queda solamente en función de los voltajes de salida. El voltaje 4, el voltaje 5 y el voltaje 6 nosotros. Entonces, los puntos de interés para el análisis de este circuito, pues básicamente van a ser los nodos de salida de esos amplificadores. El voltaje 4, el voltaje 5 y el voltaje out de acá. Entonces, se simplifica bastante y todo nos queda en función de esos voltajes que son de interés. Entonces, ya solamente queda una matriz de 3x3, la cual se resuelve para encontrar cuál es el voltaje de salida en función pues del voltaje de entrada que teníamos acá, E por G4. Entonces, es la forma es más sencilla. Voy a revisarlo bien para que ahí estaban las instrucciones de cómo se iba haciendo paso por paso. Y acá hay otro ejemplo también. Entonces, yo creo que sería con ese. Y con eso estaríamos finalizando pues la parte de nuestro curso. Y pues en la siguiente semana, a ver, ¿cómo está el calendario? Sí, la siguiente semana pues ya tenemos que darles la nota, ¿no? Entonces, yo creo que analizamos esta metodología. Bueno, les voy a dejar de tarea, de hecho, que resuelvan ahorita con la metodología del MNA y el STAM. Se va a quedar de tarea para que la entreguen. Vemos esta nueva solución con esta forma, que es más sencilla. Y dejamos un ejercicio y hasta ahí. Ya les estaré yo entregando sus notas. Jueves, viernes. El día martes, la próxima semana, el día martes, entregamos notas y si hay alguna cuestión que resolver, tenemos todavía chance hasta el miércoles, ¿no? Miércoles y jueves, porque el 21 se suben las calificaciones. Ok, jóvenes. Entonces les dejo de tarea que resuelvan este ejercicio utilizando pues el método del MNA con el STAMP, que es el que estábamos ahorita checando, y en la siguiente lo resolvemos con la metodología sencilla que maneja esta literatura. ¿Preguntas, jóvenes? No, profe, todo bien. Ok, correcto, jóvenes. Entonces, pues los dejo, que tengan excelente tarde. En un momento más les subo esta tarea en el Teams para que la resuelvan, ¿vale? Nos vemos, jóvenes. Y no me dejó terminar la grabación. Gracias, profe. No se salgan todos, por lo menos que se quede alguien conectado, porque no me deja terminar la grabación, entonces voy a cerrar sesión y necesito entrar nuevamente. Ok, ya regresé y ahora sí me deja de tener grabación, pero ya no sé si se grabó o no se grabó todo.